Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Y el esposo los persigue, me referimos al ciudadano Gastón Alarcón, los embiste y la moto se estrella. Producto de este estrellamiento muere uno de los delincuentes. El debate es, ¿se justificó o no la reacción del esposo al ver que inclusive a su niña de 4 años el delincuente la empujó, la maltrató, una vez que su mamá, la señora María Soledad Iturralde, lanzó el celular a un costado, me imagino para no entregárselos a los delincuentes? Muy difícil el tema. El hecho es uno solo. Testigos, autoridades de tránsito que ya tomaron nota y hay ya el informe, el diario del Universo también lo publica, la versión corroborada por el mayor de la Comisión de Tránsito del Ecuador y del Orozco, quien dijo, el esposo al ver que estaba siendo asaltada a su señora, sigue a los antisociales y les lanza su vehículo contra la moto, ocasionando un estrellamiento y a la vez la muerte de uno de ellos. La opinión del coronel Carlos Aguirre, jefe de la Policía Guayas, lamenta la muerte de un ser humano y lamenta también que se den este tipo de situaciones por circunstancias que la sociedad está viviendo. Dice, el oficial reconoció además que la policía no siempre está justamente en el espacio donde ocurre algún delito. Por eso estamos intensificando nuestros operativos. Nos duele mucho que ocurran estos delitos, quisiéramos que no hayan. Solicitó a la ciudadanía seguir confiando en la institución. El ingeniero Roberto Cuero, gobernador del Guayas, manifiesta, fue la reacción de un hombre en defensa de su familia. Él también lamenta la muerte de un ser humano, pero manifiesta lo siguiente, cualquier ciudadano, yo creo que viéndose agredido por los delincuentes o pseudo delincuentes, actúa de una manera así en su defensa. Lo ideal creo que es que se hagan las coordinaciones necesarias con la policía, pero los tiempos en que suceden las cosas le hacen reaccionar a un ser humano en defensa de su familia. No creo que la gente esté tomando justicia por su mano, eso es otra cosa, cualquiera haría lo mismo. Pero de ahí a que querramos como colectivo, como ciudadanía, tomar justicia, eso es distinto, son otros conceptos, es una reacción de defensa. Ambos funcionarios, el coronel Carlos Aguirre, jefe de la Policía del Guayas, están orientando adecuadamente a la ciudadanía. También lo hace el ingeniero Roberto Cuero. Aquí agrega algo muy necesario tener en consideración, aunque nos moleste y nos duela. No podemos caer en una sociedad que se divide entre buenos y malos y armar un caos, armar una batalla. Mire usted, muy duro decir esto, pero es de acuerdo a la convivencia de una sociedad. Cuando criticamos a los indígenas que toman la justicia por mano propia, los que no estamos de acuerdo con esa justicia ancestral, inclusive de maltrato, de tortura, le pedimos a los indígenas serenidad, que lleven a los delincuentes a los jueces ordinarios. Billy Navarrete, derechos humanos, el Estado debe dar garantías para evitar más violencia. Dice él, estamos sometidos al miedo, a la inseguridad en nuestra vida cotidiana. Ya no es una situación marginal que no nos toca a todos, sino todo lo contrario. Entonces lo que encontramos es ese círculo vicioso. Esta reacción surge de la desesperación. No medimos la proporcionalidad de la respuesta, no medimos las circunstancias, sino que actuamos instintivamente. Como se trata de vidas humanas, resulta peligroso analizar este caso y justificar estas reacciones. Si bien es cierto que estamos sometidos en un ambiente de miedo, aquí hay una vida de por medio. Esa ruptura, esa garantía de frenar la violencia, la debe dar el Estado. Es obligación del Estado dar estas garantías para que el ciudadano que sufre una agresión no se vea obligado a responder con la misma moneda. Estos son los hechos y son opiniones de 3 funcionarios que el Universo ha consultado. El debate está planteado. La pregunta sería, ¿se justifica o no la reacción de un ciudadano
ante el robo y la agresión que sufre su esposa y su niña, con amenaza de arma, y huyen con el celular, con el producto al robo y la reacción del ciudadano. Hemos leído la opinión de las autoridades. Muy difícil, y finalmente vamos a dejar en manos de la justicia. La justicia sabe que cuando hay este tipo de actos o reacciones, existen los atenuantes. El abogado defensor deberá plantear los atenuantes. Los jueces consultan a los profesionales. Los fiscales, obviamente, tendrán que presentar el caso al juez con sus argumentaciones. El fiscal hace de acusador, el abogado defensor defiende y el juez decide. Hay atenuantes cuando una persona pierde los estribos ante la injusticia. Solo voy a agregar dos aspectos generales y el segundo aspecto dividido a su vez en dos temas. El primer aspecto, con toda la seriedad del caso, la justicia por mano propia. Existen estados alrededor del mundo que previenen el caos, previene el desequilibrio social cuando la delincuencia, como en el Ecuador, ha crecido y ha llegado a niveles realmente inauditos. Avesados delincuentes que se han tomado las ciudades. El Estado, sin embargo, debe cumplir la obligación de proteger al ciudadano. Y allí el Estado ecuatoriano está en deuda. Está en deuda. Pero también el Estado ecuatoriano debe cuidar que no caigamos en una guerra entre buenos y malos. Finalmente, en esas guerras no se sabe quién es el bueno y quién es el malo. Muy delicado, la justicia. La justicia finalmente deberá tomar cartas en este tema y decirnos a los ecuatorianos que va a hacerse justicia, que la policía será respaldada y sobre todo que los ciudadanos nos incorporemos en el apoyo a la policía, como aquí lo decíamos cuando entrevistamos la semana anterior al coronel Joel Loaiza. El gobierno no puede combatir a la delincuencia solos, por más que la policía haga grandes esfuerzos, si el resto de los sectores de ciudadanos hemos sido marginados, hemos sido separados por el gobierno en el apoyo a la policía. Los gremios de radio, por ejemplo, tradicionalmente hemos ofrecido nuestros servicios gratuitamente a la policía. No se nos ha tomado en cuenta. A las cámaras, al municipio de Guayaquil, que quiso colaborar y colaboraba en gobiernos anteriores, en este gobierno se le dijo no, que le vaya bonito. Expresiones con los que le decían muchas gracias, hasta luego. Y ahí están las consecuencias. Es hora que la ciudadanía diga, elevando su voz con dignidad y con respeto, necesitamos unir al Ecuador, a todos los sectores, para que la justicia realmente funcione. No es cosa de leyes, no es cosa de jueces. Los jueces inclusive están impedidos de mantener presos, porque es la ley la que los obliga a sacar a estos delincuentes que entran y salen de las cárceles. Un asunto de Estado, es el primer tema y que debemos de debatirlo, de fondo, un tema estructural, un tema que debe ser discutido. Pasemos al otro sector, al ámbito individual, personal de los ciudadanos. ¿Cómo vemos el tema de la delincuencia, cada uno de nosotros? ¿Cómo ve este padre de familia y esposo que ve a su familia agredida? Nadie puede establecer hoy día una crítica. Más bien existen apoyos, de acuerdo a la publicación que ha hecho el Universo a través de su página del Facebook o de los Twitter, que ahora tan fácil sirven para comunicarse. Pero aquí hay que dividir el aspecto personal, individual, en dos aspectos. Primero, este resentimiento que tenemos en la sociedad de ver a una delincuencia avesada y de ver sobre todo a los operadores de justicia inactivos. Eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad. El individuo, el ciudadano honesto,
ve que está desamparado. Esto es una percepción, pero que luego se convierte en una convicción de que ya no tenemos protección. Por eso es que es difícil criticar a alguien que ya dejó de creer en la policía y en la justicia. Y un día, cuando ve que le agreden a su familia, viene el aspecto íntimo, personal, la reacción personal. Algunos dirán que es justa, otros dirán que es injusta. Pero es esto lo que deberá evaluar el abogado defensor y también el juez. Cuando este ciudadano reaccionó al ver que le agreden a su niña de 4 años y le amenazan con un arma a su esposa. Y luego huyen los delincuentes. No hay acá una conclusión. No hay una conclusión. Serán los jueces y los operadores de justicia los que traten este tema. Pero es obvio, sin justificar finalmente la muerte de ningún humano, decir que las circunstancias en que vive esta sociedad está produciendo este tipo de temas. Por eso es que el coronel de policía, Carlos Aguirre, dice: duele que ocurran estos delitos, quisiera que no haya. Ellos saben, como fuerza policial, que no tienen todo el respaldo de toda la sociedad. Ellos quisieran pedirle al presidente de la República que finalmente se una a la sociedad en el combate contra la delincuencia. Lo dice el gobernador Roberto Cuero. Fue la reacción de un hombre en defensa de su familia. Pero es obvio que estos actos no deben ser generalizados. Entonces hay un compromiso del Estado. Finalmente, Billy Navarrete, como experto en derechos humanos, él sabe que ninguna muerte de ningún humano se justifica. Pero las circunstancias son las que deben ser revisadas. El Estado nos debe proteger. Los ciudadanos deberíamos confiar en los operadores de justicia. Y en un caso de estos, reaccionar precisamente con más razón que con reacción instintiva. Pero tampoco podemos a nadie juzgar. No hay conclusión, repito. No hay conclusión. Es un tema muy difícil y está abierto el debate. Vamos a leer opiniones de nuestros amigos oyentes que nos envíen al 0869-48-408. Un tema muy difícil en el que hemos caído en nuestra sociedad ecuatoriana. Vamos al corte comercial.